Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva y siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Les agradecemos que una vez más nos estén acompañando después de estas fiestas de comer mucho, de hacer buenos propósitos. Y de verdad, muchas gracias. Espero que haya disfrutado este tiempo en compañía de su familia, que haya podido recibir el año en presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, muchas gracias porque este 2 de enero, si no me equivoco, tenemos la oportunidad de estar una vez con ustedes en este nuevo año y vamos a hacer una oración para que sea Dios el que nos dirige el día de hoy, el que sea el que nos permita poder hablar bendiciones para todos aquellos que nos oyen. Padre, mi Dios todopoderoso, yo te doy gracias, mi Dios, porque día a día, en todo momento, Señor, tu mano poderosa está sobre nosotros. Gracias te damos por este nuevo año, gracias te damos, Padre, porque tenemos la oportunidad, mi Señor, de iniciar este año, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Te pido en esta hora, Señor, en este espacio que tú nos has dado la oportunidad de tener, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Padre. Que a cada uno de los que vamos a estar, Padre, en este año, Señor, podamos ser usados por ti, podamos compartir una palabra de bendición, podamos dar palabra de aliento, de exhortación, Señor, que podamos cumplir tu propósito, Señor, el cual tú creaste este espacio, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú seas, Señor, el único que sea exaltado en este tiempo, el único, Señor, que sea reconocido en este tiempo, porque solamente a ti te queremos honrar, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, mis hermanos, una vez más por esta oportunidad que nos dan de estar hasta sus hogares. Y bueno, para no gastar más tiempo, porque hoy tenemos invitados con los que queremos platicar, les voy a ir dando la entrada, le voy a dar la entrada a nuestros hermanos para que se vayan presentando. Y muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Empezamos por los pastores, luego por las damas y al último por nuestro hermano. Buenas noches, Dios les bendice, espero que se encuentren muy bien. Muy buenas noches, amados hermanos. Antes que todo, feliz año, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Hermana Sarita. Hola, un gusto, soy Sara Eleonor, vengo de la Iglesia Una Esperanza Viva. Amén. Hermano Gerardo. Amén, amén, no te preocupes. Suele suceder. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante importante porque hablamos de amor, hablamos de muchas cosas, pero la pregunta es, ¿cómo amar? Amar como Dios ama. Entonces me gustaría que el Pastor Luis nos exponga este tema, cómo es que va a funcionar, cómo, hacia dónde vamos a llevar este tema. Amén. Nuevamente, buenas noches, amados hermanos. Muchas veces hemos hablado como padres, como hijos, como pastores, del amor precisamente, ¿no? Del amor que nos demuestra, el amor que nos da Dios, el amor que nos enseña Dios, el amor que deberíamos demostrar nosotros y el amor que deberíamos reconocer como amor, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser amados a nuestra manera. Queremos que nos demuestren ese amor a nuestra manera. Queremos eh, tener ese amor incondicional, ¿no? O sea, como ese apapacho. Pero muchas veces no entendemos que el amor va más allá de recibir, sino también se trata de dar, ¿no?
Ok. Dios cómo nos demostró su amor cuando él entregó a su Hijo unigénito, y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos fuéramos perdonados y no nos perdiéramos. Pero nadie nos fijamos en el sufrimiento que hubo detrás de esas palabras. De tal manera amó Dios al mundo, pero al demostrarnos su amor de esa forma, Dios sufrió porque entregó a su Hijo. Dios sufrió porque sabía lo que le iba a conllevar a su Hijo esa demostración de amor para la humanidad. Muy pocas veces nos ponemos a analizar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a enfocarnos ahorita un poquito a la parte en donde nosotros como papás le damos a los hijos de más, le damos todo lo que nos piden porque pensamos que así les estamos demostrando el amor, pero cuando menos nos damos cuenta, ese amor ya se convirtió en el peor enemigo. ¿Por qué? Porque no les estamos demostrando amor. Al contrario, en una forma metafórica, les estamos demostrando cierto resentimiento. Hasta a veces podría decirte, no te quiero y te estoy haciendo un inútil para que el día de mañana que yo no esté, batalles tú solo. Y por el otro lado de la moneda, muchas veces como hijos, pues nos enseñan a trabajar, nos enseñan el trabajo duro, nos enseñan que toda acción tiene su consecuencia y nos dejan caer sin levantarnos. Y decimos, es que no me quieren, es que yo tuve que salir adelante por mí mismo, es que yo tuve que abrirme paso solo, cuando realmente no es que lo hiciéramos solos, sino que los papás nos demostraron su amor enseñándonos cómo enfrentar, vamos a decirlo así, la vida, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir encaminando ahorita el tema, cuando muchas veces no entendemos el amor que nos hace bien y queremos el amor que nos hace mal. Ok, perfecto. Justamente, y aquí quien guste participar, tenía yo una pregunta. ¿Todo amor es bueno, aun cuando se da en exceso? Entonces, me gustaría que alguien me ayudara a poder extender esta pregunta o a responderla, mejor dicho. ¿Todo el amor es bueno, aun cuando se da en exceso? Em, Adelante, adelante. sí, bueno, antes que nada, no sé si me pueda apoyar, no escucho bien a los pastores. Y Ok, ahorita lo vemos. gracias. Con lo que estuve escuchando y con su pregunta, pues yo digo que no todo amor es, bueno, yo pienso que no todo amor es bueno si lo entregas de lleno al principio. Siento que como en la iglesia todo es un proceso y tienen que haber varios, eh, veámoslo así, puntos clave, donde sepa cada quien demostrar esos sentimientos, demostrar ese amor. Es como cuando también en la iglesia nos dicen, Dios entregó a su único hijo para que tú supieras que te ama. Y a un padre, por ejemplo, le preguntan, ¿tú entregarías a tu hijo para salvar a toda la humanidad? No es el mismo amor que nos tiene Dios, que el que nos tienen nuestros padres, que el que nos tienen nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, incluso en la pareja. Y volviendo a la pregunta, no, no es bueno entregar todo si no hay Ujú. un destino bien marcado, ¿no? Un destino a donde llegar. Ok, perfecto. Pastora Angélica, ¿algo que quiera aportar a esta pregunta? Dicen que el amor es muchas veces como una planta, ¿no? Si le echas poca agua, se seca. Pero si le echas mucha agua también en exceso, también no se seca, pero sí se pudre, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene un límite para amar. Hay ocasiones, hablando en cuestión de los padres para con los hijos, que ¿quién nos dio a los hijos? Dios nos lo dio.
pero se nos olvida que primero es Dios y cuando tenemos hijos empezamos a ver primero por nuestros hijos y dejamos a Dios en segundo lugar. Entonces, Dios te dice, tienes que aprender a amar, pero acuérdate que soy yo primero, ¿no? Yo voy a ver también las necesidades de tu familia, de tus hijos, de tus preocupaciones, lo que tú tengas, pero tenemos que aprender siempre a que primero es Dios y después es mi familia. Ok, acabas de mencionar algo muy importante, la cuestión de prioridades. Hace tiempo escuché esta frase o esta anécdota o esta reflexión, no sé cómo llamarla, que se llama el amor chango, que es donde las mamás gorilas cuando tienen a su bebé por primera vez, lo aman tanto y es tan importante para ellas que lo abrazan tanto que terminan asfixiándolo. Tanto es su amor que lo asfixian y lo matan. Entonces eso se denomina amor chango, porque en los seres humanos a veces pasa algo similar donde amas tanto a tu hijo desbordadamente o sobremanera que provoca que no eh, midas o no pongas esos límites de hasta dónde tiene que llegar ese amor. Decíamos de que no todo el amor es bueno, el amor en exceso es malo. Y entonces, pero ¿cómo saber hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Yo pienso que difícilmente, o sea, no digo que sea imposible, a veces difícilmente lo vemos en el, vamos a decirlo así, cuando sea requerido. Normalmente cuando lo vemos, no que sea demasiado tarde, pero sí a lo mejor cuando ya empezamos a tener ciertas consecuencias, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en nuestra naturaleza humana, pues sabemos que todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores, aún conociendo de la palabra, que sabemos que no deberíamos de tropezar dos veces con la misma piedra. Somos tan cristianos que no tropezamos dos veces con la misma, tropezamos tres, cuatro, cinco veces. Y yo digo que ahí es cuando nosotros empezamos a fallar en la parte de reconocer cuándo es demasiado o cuándo es poco. ¿Por qué? Por ejemplo, aterrizándolo un poquito en un ámbito un poquito natural, ¿no? Lo veo yo como papá, varón, con Santiago, con mi hijo, que hay ocasiones que es, no es latoso, pero hace travesuras como todo niño. Y reconozco que a veces él está en un modo tranquilo, como un niño travieso, y yo no estoy, vamos a decirlo así, como para aguantar tanto, ¿no? Porque traigo mis situaciones del trabajo, en la casa, etcétera. Entonces, ahí tengo un límite yo bajito. Cuando él lo sobrepasa, no es que sea su culpa, es mi culpa por no estar tolerante en ese momento. Más sin en cambio, hay veces que se ha excedido en sus inquietudes, en sus travesuras, y como yo estoy muy relajado, no le digo nada. Entonces lo he Ujú. platicado con mi esposa y le he dicho, no, ¿qué crees? Que siento que hoy yo estuve demasiado relajado o yo exageré y lo regañé de más, pero cuando ya pasó la travesura o cuando ya hice yo, lo regañé injustamente, vamos a decirlo así. Entonces yo empiezo a analizarme, vamos a decirlo así, y cuando yo veo que ya está excediendo ciertos límites, recuerdo esa parte donde no, a veces por relajarme, él no entiende y empieza incluso, pues no sé, vamos a decirlo así, al faltar el respeto a su mamá, al faltarme el respeto a mí, entonces es cuando le empiezo a poner un alto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque previo ya me equivoqué y previo ya me excedí o abusé de no decirle nada, ¿no? Entonces pienso yo que a lo mejor en un momento justo no va a ser, sino como todo, ¿no? Siempre cuando cometemos un error es cuando aprendemos. Yo creo que lo importante es, ya detecté que yo soy el que está mal, estoy dando de más, tanto un regaño excesivo como demasiada libertad, entonces lo estoy reconociendo, lo platico con mi esposa y ahora sí que como dicen, la confirmación en ocasiones me la ha dado ella, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Pues sí, te pasaste porque no era para tanto, o sabes que ahora sí como que pues está excediendo Santiago y no le has dicho nada, ¿no? O sea, es como ella es mi termómetro cuando yo no hago las cosas como debería de ser y viceversa, ¿no? Cuando también ella no cumple ciertas actitudes como las que comento en mi caso, también le digo, oye, pues está siendo muy blandita o está siendo muy enérgica.
pero previo ya nos equivocamos y ya le dejamos pasar una o dos a Santiago sin darnos cuenta que lo estamos regañando o estamos exagerando un poquito en llamarle la atención o estamos siendo muy permisivos. Entonces, creo yo que la medida es en cuanto nosotros detectemos y reconozcamos principalmente que estamos haciendo algo mal, corregirlo. Porque muchas veces es, al ratito está chiquito, al ratito se corrige, y al ratito está chiquito y al ratito se corrige. Y va a tener 10 11 12 15 20 años y ya no se corrigió. ¿Por qué? Porque o lo dejamos hacer de más o nosotros como papás exageramos y es cuando les empezamos a crear ciertas inseguridades por nosotros ser más enérgicos de lo que deberíamos. Ok, perfecto. De hecho, aquí vamos a un punto y me gustaría que contestara nuestra hermana Sara, porque ahorita tú ya nos diste un punto de vista como padre, pero como hijos, ¿cómo viven esa parte? Porque a veces es donde los hijos lo toman a mal. Voy a poner en contexto a nuestra hermana Sara, porque vamos, yo creo que después de esta pregunta vamos a tener un breve corte para solucionar una pequeña falla técnica que tenemos. Es más, le pongo el contexto a nuestra hermana Sara y antes de que conteste, vamos al corte para que se arregle eso y regresamos con su respuesta. El contexto es, nos platica el pastor Luis, que él es el que pone los límites con su hijo Santiago, que a veces viene, voy a hablarlo coloquialmente o en mis palabras, a veces viene muy que no permite nada y a veces viene muy relajado. Yo lo que me gustaría es que tú como hija nos platicaras tú cómo ves eso, o sea, cuando tus papás te quiere, no sé si te suceda, que no vienen dispuestos a aguantar nada o están muy liberales. ¿Sí, sí me cachaste la pregunta? Ok, ok, perfecto. Vamos a un corte rapidísimo. Espero no nos tardemos mucho. Yo creo que 2, 3 minutitos. Y regresamos a este programa que se está poniendo interesante. Tengo varias preguntas muy interesantes tanto para los pastores como para nuestros hermanos como hijos. Así que regresamos en un momentito. No se vayan, por favor. Y mandamos a saludo a nuestros hermanos. Regresamos.
Muchas gracias, mis hermanos. Disculpen la falla técnica, ya estamos de regreso. Espero que no se haya desesperado, que no se haya ido. Aprovechamos para saludar a nuestra hermana Gina Agustín, que Dios le bendiga. A nuestro hermano Efer hasta Querétaro le mandamos un abrazo, que Dios le bendiga. A nuestra hermana Edith Candelario le mandamos un abrazo, feliz año hasta Veracruz, Jaltipan, Veracruz. Dios me los bendiga. También saludamos a nuestra hermana Adriana Chavarría y a Aldebarán Holguín. Le mandamos un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Esperando que sigan conectados y no se pierdan este programa. Y vamos a regresar con la pregunta que se quedó en el aire para nuestra hermana Sarita. Hermana Sarita, el micrófono es todo Ok, suyo. gracias, gracias. En mi opinión, hay veces donde cuando me regañan, y en esas veces ha estado la pastora Angélica inclusive presente, hay veces donde sí al principio de que me molesto, ¿no? Porque como que no me gusta, pues que me regañen o que me digan mis errores. Pero mientras fue pasando el tiempo y que no fue un corto tiempo cuando ya me di cuenta, o bueno, un largo tiempo más bien, que estaba haciendo las cosas mal porque a cada rato yo me rebelaba contra mis mayores, ¿no? Y fue donde me di cuenta que a pesar de todos los regaños, todos tenían una razón de ser y por qué lo hacían. No, en su momento a lo mejor como uno como joven, pues piensa, me están atacando o tienen algo contra mí o están enojados, ¿no? Pero no, al final de cuentas terminan haciéndolo por tu bien propio, para que crezcas como persona, para que seas una mejor persona en un futuro y no podré decir que te critiquen, porque pues al final de cuentas, seas como seas, igual no van a ser, ¿no? Pero que la gente te conozca porque tienes eres una buena persona, pues que sí cambiaste de lo que eras antes a que mejoraste como persona. Ok. Hermano Gerardo, la misma pregunta. ¿Usted cómo vive esa parte de los límites con sus padres o cuando están dispuestos a permitirle todo y cuando no? Híjole, pues, a ver, ¿por dónde empezar? Digamos que pues el entorno donde me desenvolví antes, yo lo confundía la parte de libertad con libertinaje. Entonces, pues para mí era muy normal de que si había reglas, pues las ignoraba. Había permiso, no había permiso, yo me salía. Y pues eso me fue llevando a pues varios errores, diferentes situaciones negativas que pues justamente por evadir esas reglas o se me fue la palabra, esa autoridad de nuestros padres, pues al final de cuentas nos lo dicen por algo. Chance ellos ya pasaron por lo mismo y quieren que pues los errores que saben que estamos a punto de cometer, pues no nos pasen hasta que pues terminamos haciendo algo que no nos favorece, que nos termina haciendo algo mal, pues es cuando ya entendemos. Pero de mientras que está la regañada, que la ignoramos, es eso. Perdón si me trabo mucho, pero La idea. mucho que pensar. Entonces, pues la idea principal que tengo es esa. Si nos lo dicen es por algo. Veámoslo como un guía que ya pasó por eso. Nos quiere salvar de situaciones que tal vez no tendrían que pasar, pero como no entendemos en nuestra mente de buen adolescente que somos, pues no hacemos caso, somos desobedientes y pues hasta que no nos pasa algo es cuando entendemos y es cuando empezamos a decir, ¿por qué no te hice caso? ¿Por qué no te escuché? Y pues ahorita gracias a Dios ya me estoy alineando y ya Amén. estoy dejando esos caminos, pero pues de mientras sí me tocó vivir eso que le cuento. Tal vez un poco enredado, pero pues por andar de desobediente me pasaron situaciones que obviamente se pudieron eh, evitar haciendo caso,
pero pues justamente por no hacer caso, pues me tocó vivirla, ¿no? Ok, muchas gracias. Pastores, ¿cómo llevar a ese equilibrio? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo entienda precisamente eso? Digo, Gerardo, el hermano Gerardo nos platica que él tuvo que vivirlo a la mala, pero ¿cómo podemos hacer que nuestro hijo vaya comprendiendo esto? Tal vez sin llegar a eso. ¿Cómo puedo mostrarle mi amor, pero al mismo tiempo no ahogarlo? Mm, yo creo que sí es con amor, pero con ciertos límites. O sea, te voy a permitir que vivas esto, pues yo creo que al final de cuentas nadie está exento a equivocarse, ¿no? Todos en algún momento, este, pasamos por situaciones difíciles en las cuales hemos aprendido a corregir nuestros errores, ¿no? A modificar nuestra forma de caminar. Pero creo que es cuando aprendemos o encontramos la manera de podernos comunicar con nuestros hijos, en este caso hasta con los jóvenes, porque es bien fácil y yo creo que a todos nos pasó que si imponemos, 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 menos nos van a escuchar. Entonces, he aprendido que todos los jóvenes tienen algo diferente, pero algo que me gustó mucho que Jesús hizo con sus discípulos es que todos sus discípulos eran totalmente diferentes, pero Jesús tenía algo que cada uno de ellos necesitaban y fue lo que impactó en sus vidas. Entonces, tendríamos que nosotros mostrar el amor de Jesús, la paciencia de Jesús, el saber perdonar como Jesús lo hizo, porque estamos conscientes que tratamos con diferentes caracteres, ¿no? Y eso mismo Okey, aplica con los hijos. Cuando eres padre y tienes diferentes hijos, dices, ay, uno, la educación es yo creo la misma para todos, pero los corazones siempre son totalmente diferentes. Es algo que tenemos que aprender. A veces nos frustramos y decimos, ay, es que fui mala madre o fui mal padre porque cómo él sí me hace caso pero ella no me hace caso. Dices, bueno, es que ya no depende de uno, depende del corazón de quien lo está viendo, ¿no? Entonces, en este caso es tratar de llegar a los corazones de cada uno de ellos, entenderles, porque hay que reconocer que en su momento, cuando todos hemos sido rebeldes, lo que menos sentimos es comprensión por parte de las personas, ¿verdad? Nos sentimos atacados, 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 y no se trata de eso, porque Jesús no vino a atacar, Él vino a acercarte a Él. Entonces, para empezar, si yo quiero que mi hijo, o en este caso nuestros jóvenes, se acerquen o aprendan a escucharme, tendría que aprender yo a escuchar y acercarme a ellos. okey. Acabas de mencionar algo muy importante, aprender a escuchar. Jóvenes ahí, quien no sé quién, quiera contestar. Eh, Primero, ¿cómo escucharlos? Porque voy a poner un ejemplo, me ha tocado ver padres de adolescentes o de jóvenes que el hijo llega o la hija llega a quererle contar algo al papá, a la mamá de me gusta fulanito o me pasó esto, y a veces los papás, no, ¿cómo? O no tengo tiempo, estoy ocupado. Mm. Entonces esa parte me gustaría a ustedes, ¿cómo les gustaría ser escuchados? Si quieren empezamos por las damas, hermana Sara. Ok, ok, ok. Para que no se me vaya la idea que ya tengo. Ujú. Bueno, más que nada, no es tanto la manera en que nos tengan que escuchar. Bueno, yo lo veo así que no es tanto la manera en que nos tengan que escuchar, sino la manera en que demuestren que realmente nos quieren escuchar. Porque bueno, yo tengo la fortuna, gracias a Dios, de que cualquier tema, pues yo se los puedo platicar a mis papás y me escuchan, ¿no? Pero siento que hay veces donde los padres prefieren primero hablar, dar su punto de vista, que escuchar cuál es lo que su hijo piensa o por qué lo hizo. O en el ejemplo que usted puso, pues, por qué le gusta a tal persona o qué le gusta de la persona, ¿no? En todo caso, no es más que nada la manera en que nos tengan que escuchar, sino más que nada en la manera en que nos quieran escuchar o, por ejemplo,
caso hipotético, pues yo llego con mis papás y les digo, oigan, pues me interesa tal persona, ¿no? No es más, no, yo siento que no deben de reaccionar de por qué o en esta chica para eso, sino más que nada de qué te interesó de esa persona o qué te hizo fijarte en esa persona. O sea, pequeños detalles que inconscientemente sí valen ciertas opinión. Y son esas veces donde dices, ok, ellos me están tomando en cuenta mi opinión, yo también tomaré en cuenta la suya. Ok, ok, interesante, bastante Y pues ya, interesante, eso hermano sería todo. Gerardo. Eh, Como dice la hermana Sara, tal vez no es de cómo nosotros nos gustaría que nos escuchen, sino el cómo nos lo demuestran, ¿no? Porque uno se puede acercar a nuestros padres y contarle algo que le apasiona, que le pasó, que está sucediendo en su vida, y nuestros padres, por estar haciendo X cosa o centrados en alguna otra cosa, pues nada más es como que nos dan el avión, ¿no? De, ah, sí, hijo, está bien, está bien. Y pues nosotros acá bien apasionados contándoles cositas, ¿no? Justamente es eso, que no es lo mismo que nos oigan a que nos escuchen, es como escuchar una canción. La puede poner de fondo y hay nada más para que suene algo, ¿no? Ya meterse de plano a la canción y escuchar qué dice la letra, qué dice, o bueno, cómo son los sonidos en sí. Fijarse en eso, ponerle atención justamente, para que ya, veámoslo en este caso. Puso la canción, la escuchó una vez, le gustó. Volvió a poner la canción, le puso atención a la letra y ya después se acerca con alguna amistad y ya le explica qué tiene esa letra. O sea, es ponerle atención a esos pequeños detalles para poder tener conciencia de algo que está pasando, que nos están diciendo, o pues que simplemente queremos externar con alguien que tenemos esa confianza, ¿no? Ok, ok, me parecen muy importantes sus puntos. Eh, Creo que es algo muy cierto. Como padres a veces no dedicamos el tiempo que se requiere a los hijos. A veces queremos solucionar antes de escuchar y creo que eso es un punto muy importante. Pastor, ¿es algo que quieran mencionar? Yo creo que es muy importante lo que acaban de decir Sarita y Gerardo, ¿no? Porque al menos yo como líder de ellos, su guía espiritual, se los he dicho muchas veces, ¿no? Y lo dijo ahorita Gerardo, no es lo mismo oír que escuchar, Así es. ¿no? Y es muy cierto lo que acaban de decir y de verdad una felicitación para ambos, porque muchas veces nosotros como papás, como adultos, bueno, sí te escucho, a ver, dime, ¿no? Pero realmente no es algo que quiera yo, o sea, los voy a escuchar porque me lo pidieron, más no porque sea necesario escucharlos, y es lo que acaban de decir ellos, y es muy cierto. Muchas veces nosotros como papás, lo acaba de decir usted, pastor, es así de, yo ya viví lo que tú viviste, ya no necesitas explicarme, haz esto y esto y esto y esto, y tu vida se va a resolver y no vas Ujú. a cometer errores. Pero se nos olvida que también fuimos adolescentes, que también fuimos jóvenes, que también nos equivocamos. Entonces, muchas veces lo he platicado con mi esposa y con los jóvenes. Trato o tratamos, mejor dicho, de no olvidar mi esposa y yo que fuimos jóvenes y que los errores que están ellos a punto de cometer, algunos que ya cometieron, nosotros los cometimos. En algún momento lo platicamos con ellos, ¿no? Nosotros estamos en la iglesia no porque seamos santos, Así sino es. porque somos los más pecadores, los más hipócritas, los más fariseos, pero sobre todo los que más nos hemos equivocado, hablando de mi esposa y de mí. Por eso estamos en la iglesia aprendiendo lo que es el amor que nos da Dios para intentar darles ese amor, sí a mi hijo, pero también a todos los demás que me rodean, que me preocupan. En algún momento yo se los dije a muchos jóvenes, si yo te digo a ti, Sarita, si yo te digo a ti, Gerardo, estás mal en esto y esto y esto, y a cada rato estoy diciéndote y diciéndote, es porque te amo y porque me preocupas y porque no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. Y yo les se los dije así a ellos, el día que yo, mira, de plano, si yo veo que te estás peleando, Gerardo, en la calle, o Sarita, estás, fumándote un cigarro en la esquina y no te digo nada, pues ahí preocúpate, porque entonces realmente no eres alguien que me interese o que me importe,
¿no? Entonces, a mí me interesan y me importan ellos, por eso es que, a ver, mira, bajo mi experiencia he pasado por esto y esto y esto, y vas encaminado a esta situación, ¿no? Pero Dios nos dio un libre albedrío, tú sabes lo que decides hacer y las consecuencias que va a traer tu decisión. Estamos hablando de los papás, ¿no? Efectivamente. Como personas malas, vamos a decirlo así, que nos ven los jóvenes, ¿no? Los hijos. Y enfocándolo un poquito, bueno, mejor dicho, mucho a la parte de la palabra, ¿cuántas veces hemos escuchado de un Dios castigador, no? Porque pues ahí está lo del diluvio, ahí está lo que le pasó a David, a Ananías, etcétera. Pero ¿por qué les pasó? ¿O por qué Dios mandó el diluvio? ¿O por qué Dios le mandó castigos a David o a Ananías, etcétera? Porque desobedecieron ciertas partes. Entonces, muchas veces nosotros, cuando alguna vez fuimos jóvenes, como lo dijo ahorita Gerardo y Sarita, tomábamos a mal que nuestros papás nos castigaran o nos dijeran, a ver, te estoy castigando porque no fuiste consciente o diligente de lo que yo te pedí que no hicieras o de lo que te pedí que hicieras. Entonces, tu castigo es la consecuencia de tu acción, ¿no? Así es. Entonces, nada más nos basamos en un Dios castigador, un Dios malo, pero no vemos que ese Dios castigador o ese Dios malo, ¿por qué castigó? Porque no se hizo, vamos a decirlo así, el mandamiento que Él nos dio. Y eso es lo que sucede muchas veces como papás, y ellos lo acaban de decir, ¿no? Como papás no sabemos escuchar, y Dios nos enseñó que primero nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando mandó el diluvio, ¿a quién mandó? A Moisés, ve y dile a mi pueblo que voy a mandar un diluvio por 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó? Así Pues todos es. se rieron de Moisés, pero Dios primero les dijo, resguárdense, tú Moisés haz un arca donde vas a guardar a todos los animales. O sea, primero Dios les pidió hacer algo, pero no le obedecieron, no le creyeron y la consecuencia cuál fue el diluvio, que muchos lo vieron como un Dios malo, que ahogó a muchas personas, que mató a muchas personas, pero él mismo les dijo, hagan lo que les estoy pidiendo para que se salven. Y muchos dicen, es que depuró a la gente mala. Y yo creo que no es así, ¿no? Sino a la gente desobediente, vamos a decirlo así. Entonces, si nosotros Eso. nos vamos enfocado en esa parte, a nosotros como seres humanos, cuando somos adolescentes no entendemos esa parte. Que sí, los adolescentes eventualmente se van a equivocar, como nosotros lo hicimos, y un montón de veces. Pero lo dijo mi esposa, ¿quieres corregirlos? Entiéndelos. ¿Quieres corregirlos? Lo dijo Gerardo y Sarita, escúchalos porque quieres y porque te interesa escucharlos, no porque sea tu obligación, no porque te sientas comprometido. Mi esposa me dice mucho, empatiza con los jóvenes, ponte en sus zapatos, entiéndelos y recuerda cuando tú eras adolescente, cuando tenías su edad. Entonces eso es algo muy cierto, ¿no? Y con los jóvenes tenemos mucho ese tema. Y de hecho es uno de los temas que ellos propusieron, el hecho de que la mayoría de las veces a ellos no se les toma en cuenta. ¿Por qué? Pues porque están jóvenes, porque son inexpertos, porque son inmaduros, porque no tienen compromiso, porque no saben lo que es una responsabilidad. Pero apenas lo platicaba yo con mi esposa. ¿Cómo van a saber lo que es una responsabilidad, lo que es un compromiso, lo que es tener un peso sobre sus hombros, si nosotros como adultos no se los ponemos y no los enseñamos porque dudamos de sus capacidades? Entonces es ahí cuando ellos dicen, o sea, soy tu hijo cuando te conviene, pero no me haces caso cuando yo quiero dar mi opinión, ¿no? Me ignoras. Y es algo muy cierto, y por eso sí estoy muy de acuerdo con Gerardo y Sarita, porque tienen razón, no los escuchamos, los oímos, y cuando fingimos escucharlo, pues nada más eso, ¿no? Fingimos. Híjole, creo que este programa se está poniendo interesante o intenso, dirían algunos, porque los hermanos, digo, ahorita tenemos un pequeño problema con Sarita, pero ahorita ya lo estamos modificando, pero tanto Sarita como eh, Gerardo mencionaban cosas muy importantes acerca de este tema. Y bien decían, no es tanto el cómo nos escuchen, sino el hecho de que nos escuchen. Ponía el ejemplo Gerardo de la música. No es lo mismo oír, escuchar que oír. Yo los puedo estar escuchando, pero no poner atención a nada de lo que están hablando.
Y no es lo mismo que oír es donde yo te estoy prestando toda la atención, entendiendo lo que me estás diciendo, captando las ideas, y entonces lo que decías ahorita, ¿no? Preguntar por qué, qué sucedió, ¿no? Decía el hermano Luis, el pastor Luis también, no es, o no me acuerdo quién de los dos lo dijo, no es también reprimir de no lo hagas y porque yo digo, no. Se trata de escuchar, de aconsejar, de guiar, porque ustedes como pastores de jóvenes tienen una limitante, que son los padres. A veces por mucho que ustedes quieran ayudarles, si los padres no lo permiten, pues no se va a poder hacer el trabajo completo. Y aquí es donde yo siempre he dicho, papás, necesitamos de su apoyo. Necesitamos que ustedes también se disciplinen, así como disciplinan a sus hijos, así como le están pidiendo a sus hijos que hagan algo, ustedes tienen que estar ahí. ¿Por qué? Para que sus hijos vayan dándose cuenta de que los primeros que están, dicen por ahí, predicando con el ejemplo son ustedes. A mí me ha tocado tener que doblar la mano con algunos jóvenes que hacen cosas que no están bien porque los papás dicen, para mí no hay problema. Entonces, pues aunque yo diga que está mal, aunque yo diga que no estoy de acuerdo, no puedo hacer nada porque los papás están de acuerdo. ¿Por qué saco todo esto? Precisamente esto es parte de este amor. ¿Hasta dónde por amor le voy a permitir? Nos dijeron que necesitan ser escuchados, nos dijeron que tampoco los vamos a reprimir, sino vamos a ganar ser empáticos. Y creo que en eso las mujeres nos llevan una ventaja. Las mujeres saben ser mucho más empáticas. Entonces, ahí me gustaría escuchar el punto de vista de la pastora Angie. Enséñanos a veces a los hombres a ser más empáticos. No, si no quieren, no van a aprender. Estoy de acuerdo Hay en que eso. tener disposición, hay que tener disposición. Ok, Mm, supongamos que la hace, tenemos. supongamos, Supongamos nada más. supongamos que les explico. Hace un tiempo leí un libro de una chica que era princesa. Entonces dice que como princesa, ya sabes, hay reglas, tienes que seguir estatutos, ordenanzas y protocolos. No, tú no puedes sonreír, tú no puedes carcajearte, tú tienes que sonreír nada más. Una princesa se pone de una forma y precisamente dice, yo nunca tuve una relación con mis padres, porque para mí mis padres siempre fueron el rey y la reina. Nunca supe lo que es tener a mis padres en posición de padres, porque siempre si quería hacer algo ya estaba mal. Entonces crece la chica y crece como una princesa, pero ya se había olvidado de lo que era vivir su vida y no sabía disfrutar lo que era la vida. Entonces crece frustrada y tiene un encuentro consigo misma. En ese encuentro, le dicen, ¿te quejas tanto o creciste tan resentida con tus papás? Principalmente con su papá. Dice que nunca te diste cuenta que tu papá no supo ser padre porque nunca tuvo un padre que le enseñara a ser padre. Porque como rey, él también lo estaban educando para que fuera rey, no para que fuera padre, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que no necesitamos esperar a ser reyes y reinas para actuar de la misma manera, ¿verdad? Constantemente nos equivocamos porque vamos siguiendo cadenas generacionales de parte de nuestros padres involuntarias. ¿Por qué digo involuntarias? Porque yo sin darme cuenta tengo ciertas actitudes a veces de mi papá y a veces de mi mamá. Entonces, y hay veces que decimos, oye, cuando yo sea grande, yo no voy a ser como ellos. Y sorpresa, vas creciendo y estás actuando de la misma manera que ellos. Empiezas a enojarte de la misma Así manera es. que ellos. Y hay ocasiones en el que, y miren, con mi mamá tuve a lo mejor esa relación. Siempre tuve como que esa disposición para poder hablar y ella para escucharme. Con mi papá no corrí con esa misma bendición, ¿verdad? Ahí me tocó perdonar a mí.
pero también tenía que haber aprendido a que con mi mamá, pues a mi mamá le tocó ser madre y padre y que tenía que llevar nuestra vida fue un tanto complicada. Dios se obró, se manifestó y permitió que se sanaran corazones. ¿Por qué digo esto? Porque en todas las familias siempre hay algo que se tiene que sanar. Por más que veas a una familia sonriendo, a que los hijos se llevan bien con los padres con los hijos que son amigos, con el tiempo te vas dando cuenta que están más rotos de lo que ellos intentan mostrar. Y no porque esté mal, sino porque están poniendo un caparazón para que ya no los lastimen más, para que no los juzguen. Pero cuando todos llegamos a los pies de Cristo, no es si yo soy madre, si yo soy padre, todos somos hijos. Y se nos olvida que todos como hijos, si yo quiero que Santiago se someta a lo que yo le estoy imponiendo, voy a hablar de mí, ya su papá y se lo- pero si yo quiero que Santiago se someta a lo que yo le estoy diciendo, yo tengo que aprender a poner el ejemplo con mis papás Así. y con Dios. Bueno, primero con Dios, ¿verdad? Entonces Sí. hay ¿qué es? Una imagen en donde dice el estado de la familia, ¿no? Los hijos se sujetan a los padres, la mujer se sujeta a la autoridad que es su esposo, pero el esposo, ay, no, escucha, no sé lo que estoy diciendo, pero el esposo se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Si el esposo Así no es. se sujeta a la voluntad de Dios, ya se rompió todo, ya todo va a estar en Exacto. desorden. Entonces, como madre, les voy a hablar ahora de esta posición. Como madre me ha tocado escuchar que Luis regaña a Santiago y así de, no voy a decir nada. Me toca aguantarme, así de, no digo Sí, nada. sí. Hay veces que hasta le digo, hostia, yo me sentí regañada, no manches, ¿no? Y estamos hablando que es un niño que tiene 4 años. ¿Por qué? Porque los niños es más, desde el año, creo yo que ya tienen conciencia y saben manipular principalmente a las madres. Entonces, Estoy si de los acuerdo. niños ven una apertura entre nosotros como esposos y dicen, mi mamá me va a consecuentar, pero mi papá me regaña, saben con quién dirigirse. Entonces, si Así un es. niño de 1 año, 2, 3, 4 años es peligroso, imagínense un adolescente que sabe con quién dirigirse y con quién de sus padres ¿Y cómo? y cómo Sí, dirigirse. claro, el famoso papito lindo, chulo, ¿sí o no? ¿Sí o Ya no? son palabras mágicas esas. Exactamente. Y Entonces, sobre todo de las hijas hacia el papá. en este caso no es solamente trabajar con jóvenes, es trabajar con una familia completa. Completo. Exacto. Porque tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, nuestro primer limitante siempre son los padres. Nos ha tocado, y creo que ya lo habíamos mencionado, en donde nos dicen, por favor hablen con mis hijos porque están de rebeldes. ¿Hablamos con ellos? No, pero ¿por qué les dicen eso? ¿No ven que se les lastima el corazón? Y dije, pues tú estás diciendo, entonces dime tú hasta dónde quieres que se les diga, o casi casi dime qué quieres que les Ok, digamos, ¿no? exacto. Sí, y entonces optamos mejor vamos a hablar con ellos. Es que es bien confuso, porque hay veces que, al menos nuestros jóvenes, tienen se quedó el dicho de son jóvenes. Yo les digo mini adultos, porque te estamos hablando que el más joven tiene 15, 16 años, los más grandes tienen Ok. 26, 27 años. Entonces ya son de, no, yo ya tengo veintitantos años, ya trabajo, ya puedo hacer de mi vida lo que quiera. Y nos ha tocado que después llegan y, ay, me equivoqué, fallé, y nadie, todos fallamos en ese aspecto, ¿no? Pero nos seguimos sintiendo sabios y cuando nos conviene como hijos, ahí sí va para los que les toca, no, yo soy hijo de familia y me tienen que dar mi lugar como hijo de familia. Pero como hijo de familia también tenemos obligaciones, como un hijo de familia también debemos de respetar, debemos de aprender a honrar. Quiero que Así me es. honren, pero yo no estoy dando esa honra. Quiero que me tomen en cuenta, pero yo ni siquiera tomo en cuenta a mis papás. Entonces sí es contrapuntearlos y no en mala onda, sino que miren la realidad de las cosas. Claro, es que al final del día, tanto los jóvenes necesitan a los padres como los padres necesitan estar con los jóvenes para que esto funcione. Hay un video que circula en redes sociales donde está el actor Jackie Chan
Digo, no sé si los jóvenes lo conozcan, pero seguro ustedes sí. Sí, sí, Digo, sí. es que ahora me llevo cada sorpresa. Este, está el Jackie Chan y está viendo escenas peligrosas de las películas que hizo, porque él no usaba dobles de acción, él hacía todas sus escenas. Entonces a veces se lesionaba y todo. A lo que voy es que mientras él ve esas escenas está su hija. Y entonces de repente sale una escena donde se cae de un edificio y se sangra atrás de la oreja. Y la hija le dice, ¿y no te dolió? ¿O te dolió algo así? Y él le dice, y mucho. Y entonces empieza a ver todas esas escenas peligrosas donde se cae, le pasan muchas cosas y la hija empieza a llorar y le dice, gracias papá, gracias, te quiero mucho y gracias por tu esfuerzo. El chiste es que le da unas palabras bonitas y él también empieza a llorar. Justo lo que mencionaba Angie, es eso a lo que quiero llegar. A veces nosotros vemos el presente de cada persona o en este caso de nuestros padres, pero no vemos de dónde vienen, qué les pasó, por qué llegaron a ser así. Yo lo he platicado, en familia nos costaba mucho decir un te quiero. Cuando entendí que a mi papá tampoco se lo dijeron, pues eso, entonces entendí que yo era el que tenía que romper con eso. Y entonces hoy yo veo a mi papá y lo abrazo y le digo, ¿cómo estás, viejito? Y lo abrazo y lo beso y estoy ahí con él. ¿Por qué? Porque realmente es lo que hay en mi corazón. Pero tuve que aprender a hacer eso. Tuve que aprender a amarlo, aún tal vez con lo que yo consideraba imperfecciones o errores. Yo aprendí a amarlo. Y creo que ese es el trabajo tanto de los hijos como de los padres. Nunca vas a tener los padres perfectos, nunca vas a tener los hijos perfectos, pero sí vas a tener la oportunidad de amarlos. Y yo creo que de eso se trata este juego. Para terminar, digo, porque puedo aventar aquí mucho tiempo, pero no quiero porque aparte ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que empezando por nuestra hermana Sarita, el hermano Gerardo y luego los pastores en el orden que ustedes quieran, para que no se enojen, este, que nos digan su punto de vista final acerca de este tema. ¿Ustedes qué piensan, qué han aprendido, hacia dónde van o cómo podrían ayudar a los que nos están viendo? Pues, bueno, más que nada bueno, gracias a esto entendí dos cosas que a lo mejor no entendía hasta ahorita, que amar no significa brindar todo lo que tú quieras o brindar todos tus caprichos. De ser honesta, yo soy una niña muy caprichosa que todo lo quiere y todo lo pide. Y pero al final de cuentas, tal vez en su momento yo decía, pues no, ¿para qué hacerles el gasto, no? Cuando al final, a la siguiente semana les pedía más de lo que a lo mejor les hubiera pedido esa misma semana que les dije que no. Y entendí que cuando un padre dice, no quiero que él o ella no quiero que él o ella sufra lo mismo que yo sufrí, no significa precisamente consentirlos o darles todo lo que tú no tuviste, sino es Así más que es. nada poner esos límites que van a evitar que tu hijo sufra las mismas consecuencias que tú viviste. Es de que amar no es solamente dar algo material, es inclusive dar regaños que a lo mejor en su momento te vas a meter, te vas a pelear con tu hijo contigo, pero al final de cuentas siempre te van a conllevar a una buena relación entre padre e hijo, de que gracias a ti y por esos regaños soy esta persona que soy hoy en día, entendí que lo que tú hiciste fue para hacerme mejor persona y bueno, gracias a esto entendí que a esta plática entendí que mis padres muchas veces en esas discusiones o en esas pláticas que tuvieron conmigo no eran para molestarme, sino era más que nada para hacerme reflexionar que lo que yo hacía no era lo correcto,
que como yo actuaba no era como debería de actuar, porque me lo han dicho todos, de mis hermanos y mis padres, a mí nunca me faltó nada, yo no tengo razón de por qué actuar como actúo con ellos. Y, y realmente es algo que uno como joven debe ponerse a reflexionar de que tus padres te digan, no quiero que sufras lo mismo que yo, no significa que te van a dar todo lo que tú quieres. Exactamente. Buena frase y gran compromiso acabas de adquirir. Sí, ¿verdad? Quedó grabado, quedó grabado. Ajá. Nos Hermano pasa copia de Gerardo, la grabación, pastor. va a estar en YouTube. No, nadie enseñó a nuestros padres a ser padres. Nuestros abuelos fueron criados de una manera muy diferente, nuestros padres, nuestros bisabuelos. Y pues obviamente, bueno, tal vez no tan obviamente, pero tenemos que aprender a romper con esas cadenas generacionales que se fueron pues siguiendo a través de los años, valga la redundancia de las generaciones. Y pues, como bien dicen, perdonar, aprender a sanar esas heridas que se fueron adquiriendo, que se fueron heredando, para nosotros no, tal vez no ser los mejores padres, pero sí ya con esta pequeña guía que nos están dando con palabra, pues no cometer sino tantos errores, aprender a afrontarlos o sobrellevar las situaciones que nos pone la vida y tener mejor percepción de qué es lo que nos rodea, ¿no? Pues ya. Ok, muchas gracias. También, no te preocupes. ¿Qué pasó? Claro, adelante, por favor. Jóvenes y padres de familia, hay una canción que a mí me gusta mucho y tiene pues una frase que me encanta y yo hasta la repito incluso en mi mente, que es: te odio, te quiero y te suelto. Te odio, ¿por qué? Porque uno como hijo, cuando recibe el regaño, inclusive puede llegar a decir, te odio porque me estás regañando. Pero uno cuando crece, te empieza a decir te quiero porque entiende que lo que hiciste es porque lo querías. Y te suelto es porque en su momento a lo mejor criticabas tanto a tus padres porque te regañaban, que llegaste a un punto en donde ya lo soltaste y te diste cuenta que lo hacían solamente por un bien para ti. Ok, interesante. Muchas gracias por sus aportaciones. Creo que hoy me gustaron sus participaciones, Bien inspirado. puntos importantes, tal vez más para los jóvenes el poder entender, perdón, para los padres entender a los jóvenes, porque insisto, aunque muchas veces decimos, yo fui joven y sé, y sí sabemos, pero también se nos olvidan otras cosas. Entonces creo que esto nos ayuda a recordar y también entender que tenemos que entenderlos. Pastores, Ya estás más fuerte. Bueno. Eh, fíjense, va para los jóvenes. Identifiquen que sus papás son como el clásico policía bueno y policía malo. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo estoy enamorado de mi esposa porque hay veces que no necesitamos ponernos de acuerdo para ponernos de acuerdo. ¿A qué voy? Mi esposa educa a Santiago con amor. Los dos estamos en contra de como mal llamada educación respetuosa, algo así, ah, pero estamos a favor de la combinación de la educación respetuosa y la vieja escuela, ¿no? Como se dice, ¿no? Coloquialmente. ¿Por qué? Porque mi esposa es quien le habla con amor a Santiago para corregirlo. Y mucha de educación de Santiago ha sido con amor, pero hay veces que me dice, ¿sabes qué? Ahora sí no puedo con él, vas. Entonces ahí cuando entro yo como policía malo, ¿no? ¿Sabes qué? Ya te dijeron una, dos, tres veces de buena forma, no entendiste, ahora vas a entender, se escucha feo por las malas, ¿no? Lo que decía Gerardo hace rato, no entendió cuando sus papás le dijeron, no tienes que hacer esto y esto y esto, y él lo aprendió solito, pero por las malas. Rápidamente, el día 31, Santiago cometió un gravísimo error que no tendría que haber hecho.
que con unas palabras no se iba a corregir y tuve que entrar ahora sí que a corregirlo. Sé que de momento las personas que estaban presentes pues sí se sacaron de onda, a lo mejor se sorprendieron porque no esperaban la reacción que yo tuve con Santiago, pero a veces es mejor tener unos segunditos de una reacción un poquito fuerte a tener que estar toda la vida lidiando porque no le diste esa corrección a tiempo. El día de hoy Santiago sabe que no tiene que hacer lo que cometió ese día, ese error que cometió, y sabe las consecuencias que sufrió y hasta las fechas las sigue sufriendo. Entonces, para cerrar yo mi punto, y se los dije apenas a los jóvenes, para quienes no sepan, hay una llamada generación de hierro que ya se está terminando, ya se terminó. No sé si la ubica usted, pastor, Sí, más o claro que menos los sí. que nacieron por ahí de los 50s o 70s. Así es. ¿Por qué la generación de hierro? Porque nacieron con valores, fue una generación resiliente, fue una generación que la sufrió, porque esa generación sí la sufrió, Así y es. me lleva a esta frase que se las comparto. Hombres fuertes hacen tiempos fáciles hacen hombres débiles, y tiempos débiles, y hombres débiles, perdón, hacen tiempos difíciles. Entonces, lo dijo Gerardo y lo comentó Sarita. ¿Quieren romper con esas cadenas? Ahorita, desgraciadamente, esa generación que nos enseñó todos esos valores ya no existe. Y ahorita existe en esta actualidad una generación que no tenemos valores. Para esa generación no existen. No existen. ¿Y qué es lo que conlleva esto? Que esta generación de jóvenes ven muchas cosas normales, normalizan muchas cosas que no deberían. Y lo acaba de decir Gerardo. Ustedes son los que en estos tiempos que aparentemente son fáciles, ustedes los conviertan no en hombres fuertes, sino en unos tiempos que sí van a ser difíciles, pero ustedes van a sacar adelante a esta generación que es la suya y a la que viene. Porque no estamos Así hablando es. de sus hijos, estamos hablando de sus nietos o sus bisnietos. Porque imagínense la generación en la que estamos nosotros, somos el resultado de una generación de los años 50. Entonces, imagínense la generación que viene detrás de ustedes, cuándo se va a ver proyectada, lo bueno, las decisiones buenas que ustedes eh, decidan, valga la redundancia, perdón, O tomen. esas decisiones, o tomen, gracias, pastor, las decisiones que ustedes tomen el día de hoy van a repercutir en sus generaciones. Y en el día de hoy yo les he dicho muchas veces, a mí me va a tocar como papá estar con el futuro pastor de jóvenes de mi hijo, trabajando junto con él. ¿Para qué? Para corregir a Santiago. Porque sí, Así es es. hijo de guías espirituales de jóvenes, pero eso no quiere decir que Santiago no se va a equivocar. Eso no quiere decir que es un santo porque nació en cuna cristiana y no va a cometer errores. No, los va a cometer. Y mi deber, ¿cuál va a ser? Así como ustedes me escuchan, bueno, Santiago va a tener que escuchar a su pastor de jóvenes, y a mí como papá de Santiago me va a tocar, pastor, usted dígame qué hacemos y lo hacemos. Hay que orar por él, hay que arrodillarlo y no sé, lo que sea necesario lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo estuve del lado de papá, estuve del lado de pastor, estuve del lado de hijo, y tengo que estar al pendiente de todo lo que él haga. ¿Para qué? Para que su descendencia no cometa los errores que yo cometí y los errores que él va a cometer. Entonces, Amén. chavos, hagan tiempos fáciles, pero con hombres fuertes. Angie, Se sintió regañado. básicamente, hasta yo. Ya está temblando el pastor. Em, Dijo Gerardo algo acerca de hay que romper con las cadenas generacionales, ¿no? Así es. Hace un mes aproximadamente, mi mamá se puso muy delicada de salud. En verdad, yo sentía que estaba perdiendo a mi mamá. Y en esa misma semana, me enteré que a mi papá le pasó algo. Entonces, me hizo pensar que la vida es tan corta y que en un instante Así es. estaba mi mamá delante de nosotras y en un instante simplemente ya no están o todo se puede desvanecer. Y yo creo que como jóvenes nos la pasamos tan enojados con la vida que odiamos todo y no valoramos los tiempos que tenemos. Y dice la palabra de Dios en Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Amén. y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Entonces, no está diciendo hijos volteen a ver a sus padres, está diciendo hijos volteenos a ver porque sus padres también los van a voltear a ver. Está pidiendo a Dios un compromiso mutuo. Entonces, ahí lo mencionamos ahorita, si tu padre o tu madre no sabe decir te amo, yo te voy a dar los te amo, los abrazos que tus padres no te supieron dar a ti. Pero voy a romper con lo que yo estoy viviendo porque yo quiero sentirme amado. Pero para sentirme amado necesito primero dar amor. Y como jóvenes eso nos pasa, exigimos mucho algo, eso nos pasa, exigimos mucho algo Sí, mi amor. que no estamos dando. Yo quiero que me entiendan, aprende a entender tú también. Yo quiero que me amen, aprende a amar tú también. Yo quiero que me perdonen de mis errores, aprende tú también a perdonar porque tus padres no son perfectos. Al final de cuentas seguimos siendo todos humanos. Y hay quienes ahorita no tienen a sus padres, pero hay quienes los tienen y Dios te va a dar tiempos de restauración. Y yo creo que este tema es un tema que no a muchos les gusta hablar porque ahí Así entramos es. como padres todos en donde no, yo estoy educando bien a mi hijo. No, yo sé perfectamente el corazón de mis hijos y realmente ni siquiera a veces queremos entregar el corazón, o sea, nosotros como adultos no queremos entregar nuestro corazón a Dios porque no queremos ceder una autoridad o no queremos sentirnos vulnerables ante nadie. Entonces, primero, tampoco con esto no estoy diciendo vayan padres y pídanle perdón a vayan hijos y pídanle perdón a sus padres, o vayan padres y pídanle perdón a sus hijos porque todo tiene que tener un tiempo. No hay que Así hacer es. algo por emocionalismo, sino hay que hacerlo primero con la guianza de Dios, en el tiempo de Dios, porque mientras Dios te está hablando a ti, estoy segura que Dios también le va a estar hablando a tus papás, siempre y cuando vayamos con un corazón humilde. Efectivamente. Primeramente quiero agradecerles a cada uno de ustedes su tiempo, su disposición. Bien lo dijiste, estos temas no les gusta a la mayoría porque requiere de compromiso, tanto de los padres como de los hijos. Yo aprendí a disfrutar a mis padres. No porque, como lo dije hace rato, no porque sean perfectos, simplemente porque son mis padres. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. Aunque no se alargaran, simple y sencillamente los honro por quienes son, con sus defectos, con sus virtudes, así los honro. Hoy te puedo decir, los disfruto y los disfruto muchísimo. Así esté 2 horas, si voy a estar 2 horas, son 2 horas que les dedico, me olvido de todo y los disfruto a lo más que pueda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no los tiene, que quisiera tenerlos. Entonces yo los invito, no dejen que cualquier cosa los separe. Entendamos lo que es amar y Dios nos enseña a amar, pero dentro del amor es poner límites también. Hijos, sus padres, así como los ven de imperfectos, los aman y sin dudarlo darían la vida por ustedes, sin dudarlo. A veces pónganse también un poquito en sus zapatos. Amor también es decir que no. Eso nos debe quedar muy grabado en nuestro corazón. Aprendamos a amar. Yo les decía en la iglesia hace el domingo, creo, a veces nos falta ser agradecidos a Dios. Damos por hecho que van a estar ahí las personas, que van a estar ahí siempre nuestros padres, que van a estar ahí siempre nuestros hijos, y a veces no sabemos. El 31 nos avisaron que falleció la esposa de un pastor, el mero 31. ¿Cuántos, yo les decía, cuántos estaban pensando en la fiesta, en la comida y terminaron en un hospital, en un velorio, en un panteón? Entonces, disfrutemos, honremos a Dios, honremos a nuestros padres y creo que lo demás viene por añadidura. Amén. Si ustedes hacen eso, yo les aseguro que su vida va a ser transformada y su relación con sus padres no va a ser igual. Yo se los digo, yo tuve que cambiar y automáticamente la relación con mis padres cambió.
aún como soy de imperfecto y yo les digo soy el peor hijo, te aseguro que me aman. Entonces, esa es la invitación, hermanos. Aprovechemos a nuestros seres queridos, rompamos lo que tengamos que romper, unamos lo que tengamos que unir y esforcémonos, que Dios nos enseñó a amar, así que no tenemos pretexto. Pastores, Amén. hermanos, muchas gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Espero verlos aquí dentro de 15 días con un nuevo tema. Y de verdad, gracias hermanos por su tiempo. Disculpen, nos pasamos un tiempo. Nos pone la hermana Adriana. Buenas noches, muy bonito tema, muy interesante. Esta noche aprendí algo nuevo que los jóvenes quieren. Pues qué bueno que sirvió de algo. Ojalá día a día podamos seguir siendo de bendición para ustedes. Que Dios me los bendiga. Esto fue todo. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Bendiciones y hasta la próxima.